En el piso 42 de la torre financiera más importante de México, todos ignoraban a Carmen, la humilde mujer de limpieza que llevaba 28 años siendo invisible entre millonarios. Pero cuando Alejandro Domínguez, el 16º hombre más rico del país, enfrentó la crisis financiera que podía costarle cientos de millones de dólares, fue esta mujer sencilla, con su uniforme azul y sus manos agrietadas por los detergentes, quien entró a su oficina y dijo algo que paralizó a todos los ejecutivos. Su propuesta salvó 300 millones de dólares y demostró que la sabiduría más poderosa puede venir de quienes menos esperamos, cambiando para siempre las reglas del mundo corporativo mexicano. En el piso 42 del imponente edificio Torre Financiera Santa Fe en el corazón de la Ciudad de México, donde el aire acondicionado mantenía una temperatura perfecta mientras afuera la capital mexicana hervía bajo el sol del mediodía, Carmen Rodríguez empujaba silenciosamente su carrito de limpieza por los pasillos alfombrados donde cada paso costaba más que su salario mensual completo. A los 54 años, con el cabello gris recogido en un moño sencillo y manos agrietadas por décadas de detergentes industriales, Carmen representaba la invisibilidad absoluta en un mundo donde el poder se medía en millones de dólares y las decisiones se tomaban en salas de juntas que ella solo conocía cuando estaban vacías y necesitaban ser limpiadas. Su uniforme azul marino, siempre impecable a pesar del trabajo que realizaba, cubría un cuerpo pequeño pero resistente, forjado por 28 años de limpiar oficinas, aspirar alfombras y pulir escritorios donde otros construían imperios financieros mientras ella permanecía invisible como una sombra beneficiosa. Sus ojos color café, enmarcados por las líneas que dejan las preocupaciones económicas constantes y las madrugadas de 3 décadas, guardaban una sabiduría silenciosa que había sido pulida por la experiencia de observar desde los márgenes cómo funcionaba realmente el mundo de los poderosos. Carmen había comenzado a trabajar en limpieza a los 26 años, después de que su esposo muriera en un accidente de construcción, dejándola sola con 3 hijos pequeños y ninguna educación formal más allá de la primaria completada con dificultad en un pueblo de Oaxaca. «Mija», le había dicho su madre el día del funeral, «ahora eres padre y madre. Vas a tener que ser fuerte como el acero y suave como el agua, dependiendo de lo que necesiten tus hijos». Esas palabras se habían convertido en su filosofía de vida: dureza cuando la situación lo requería, flexibilidad cuando era necesario adaptarse, y una dignidad inquebrantable que ninguna circunstancia había logrado doblegar. Durante casi 3 décadas había limpiado oficinas en diferentes edificios corporativos de la capital, siempre comenzando antes del amanecer para terminar su trabajo antes de que llegaran los ejecutivos, siempre manteniendo la cabeza baja y la boca cerrada, siempre siendo el tipo de empleada que los jefes describían como muy confiable sin siquiera recordar su nombre. Había visto ascensos y despidos, fusiones y bancarrotas, celebraciones y crisis, todo desde la perspectiva única de quien limpia los rastros que dejan las decisiones importantes pero nunca participa en tomarlas. Lo que ninguno de esos ejecutivos sabía, lo que no podían imaginar mientras ella vaciaba sus papeleras y organizaba sus escritorios, era que Carmen tenía una memoria fotográfica excepcional y una comprensión intuitiva de patrones y números que hubiera impresionado a cualquier contador profesional. Durante años de limpiar oficinas financieras, había absorbido información sobre mercados, inversiones, estrategias comerciales y análisis económico simplemente por estar presente cuando se discutían estos temas o por leer documentos que se dejaban sobre los escritorios. Su educación no formal había comenzado por accidente cuando, limpiando la oficina de un director financiero, había encontrado un reporte sobre pérdidas millonarias causadas por una inversión mal calculada. Su curiosidad natural la llevó a leer el documento completo, y su mente analítica comenzó a ver patrones y errores que, según descubriría después, habían pasado desapercibidos para los analistas profesionales. Desde entonces, había convertido en hábito estudiar discretamente los documentos que encontraba, no por curiosidad malsana sino por un deseo genuino de entender el mundo complejo en el que trabajaba pero del cual era excluida. Alejandro Domínguez Villarreal era, según la revista Forbes México, el 16º hombre más rico del país. A los 48 años, había construido un imperio financiero que incluía bancos, aseguradoras, fondos de inversión y una participación significativa en varias de las empresas más importantes de América Latina. Su oficina en el piso 42 de Torre Financiera Santa Fe era un testimonio de su poder,
ventanales del piso al techo con vista panorámica de la ciudad, mobiliario italiano que costaba más que una casa promedio, obras de arte contemporáneo que decoraban las paredes, y una colección de premios y reconocimientos que certificaban su estatus como uno de los financieros más exitosos de su generación. Alejandro había nacido en una familia de clase media alta de Monterrey, había estudiado economía en el Tecnológico de Monterrey y había obtenido una maestría en finanzas en Wharton. Su ascenso en el mundo financiero había sido meteórico, basado en una combinación de inteligencia natural, conexiones familiares, y una capacidad casi sobrenatural para identificar oportunidades de inversión lucrativas. Para él, el éxito se medía en cifras, el valor de su portafolio, el crecimiento anual de sus empresas, los millones que manejaba diariamente en transacciones que podían afectar la economía de países enteros. Su trato con empleados de menor rango era cordial pero distante, el de un CEO moderno que había aprendido en cursos de liderazgo la importancia de mantener relaciones laborales positivas pero que nunca perdía de vista las jerarquías organizacionales. Para él, personas como Carmen eran parte de la infraestructura necesaria del edificio, como el sistema de aire acondicionado o el servicio de seguridad, esenciales para el funcionamiento pero no relevantes para las decisiones estratégicas que definían el rumbo de sus empresas. La crisis que cambiaría todo comenzó un lunes por la mañana, cuando los mercados asiáticos abrieron con caídas devastadoras que se extendieron rápidamente a Europa y amenazaban con crear una reacción en cadena que podría colapsar los mercados americanos. Alejandro había llegado a su oficina a las 5 de la madrugada, 2 horas antes de lo habitual, para coordinar con sus equipos de análisis una respuesta a lo que se perfilaba como la crisis financiera más seria que había enfrentado en su carrera. El problema era complejo y multifacético, una de sus principales inversiones, un fondo que había apostado fuertemente en mercados emergentes asiáticos, se estaba desplomando debido a factores geopolíticos que nadie había previsto. Más preocupante aún, esta inversión estaba interconectada con otros activos de su portafolio de maneras que, según se desarrollaba la crisis, creaban riesgos sistémicos que podrían afectar toda su estructura financiera. En pocas palabras, Alejandro se enfrentaba a la posibilidad real de perder no solo cientos de millones de dólares, sino potencialmente toda su empresa. Necesitamos opciones, había dicho durante la reunión de emergencia con su equipo directivo a las 6 de la mañana. Algo que nos permita cortar las pérdidas sin crear un pánico que empeore la situación. Tenemos hasta que abran los mercados americanos para encontrar una solución, o esto se va a convertir en una catástrofe. Sus analistas más experimentados trabajaban febrilmente con computadoras y modelos matemáticos, tratando de encontrar una estrategia que pudiera salvar la situación, pero cada escenario que corrían mostraba pérdidas masivas sin importar qué curso de acción tomaran. Carmen había llegado a trabajar a las 4 de la madrugada, como siempre, pero al encontrar las oficinas ocupadas por ejecutivos en crisis, había adaptado su rutina para limpiar discretamente las áreas que no estaban siendo utilizadas mientras observaba, desde la periferia de su visión, la tensión creciente que llenaba el ambiente como una nube tóxica. Durante sus años de trabajo había presenciado varias crisis menores, pero nunca había visto a Alejandro Domínguez con la expresión de preocupación genuina que mostraba esa mañana. Mientras limpiaba una oficina adyacente a la sala de juntas principal, Carmen podía escuchar fragmentos de las conversaciones. Palabras como exposición sistémica, correlación de activos, liquidez y contagio financiero se repetían constantemente. Aunque técnicamente no debería entender estos términos, sus años de observación silenciosa le habían dado una comprensión práctica de conceptos financieros complejos. Más importante aún, su memoria excepcional le permitía recordar patrones similares que había observado en crisis anteriores y las estrategias que habían funcionado o fallado en esas ocasiones. A las 10 de la mañana, cuando los mercados americanos abrirían en 3 horas, la situación había empeorado. Los analistas de Alejandro habían explorado todas las opciones convencionales sin encontrar una solución viable. Las pérdidas proyectadas se habían incrementado conforme más información llegaba de Asia, y la presión sobre Alejandro era visible en su postura tensa, su voz ronca por horas de llamadas telefónicas, y sus manos que temblaban ligeramente cuando levantaba la taza de café que había bebido mecánicamente durante toda la mañana.
Señor Domínguez, había dicho su director de análisis de riesgo, un hombre con doctorado en matemáticas financieras del MIT, hemos revisado todos los modelos posibles. La única opción que vemos es vender inmediatamente todas las posiciones asiáticas, asumir las pérdidas y esperar que el contagio no se extienda al resto del portafolio. Es la estrategia de menor riesgo, aunque las pérdidas serán sustanciales. La propuesta, aunque lógica desde una perspectiva de gestión de riesgo, representaba el reconocimiento de una derrota que podría costar cientos de millones de dólares. Fue en ese momento, mientras Alejandro consideraba autorizar la venta masiva de activos que representaría la pérdida más grande de su carrera, cuando Carmen tomó una decisión que violaba todas las reglas no escritas de su posición. Dejó su carrito de limpieza en el pasillo, respiró profundo para darse valor y tocó suavemente la puerta de la oficina principal. Disculpe, señor Domínguez, dijo con voz clara pero respetuosa cuando él levantó la vista con expresión de irritación por la interrupción. Sé que no es mi lugar hablar, pero he estado escuchando sobre su problema financiero, y creo que tal vez podría tener una sugerencia. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido del aire acondicionado. Los 5 ejecutivos presentes en la reunión la miraron como si hubiera aparecido un extraterrestre en su sala de juntas. Alejandro la observó durante varios segundos, procesando la surreal situación de que su empleada de limpieza estuviera ofreciendo consejos financieros durante la crisis más grave de su carrera. Su primera reacción fue de incredulidad mezclada con irritación. Carmen, ¿verdad?, dijo finalmente, aprecio tu interés en ayudar, pero estos son finanzas internacionales muy complejas. No es algo que se pueda resolver con sentido común. Su tono, aunque no deliberadamente cruel, dejaba clara la inmensa distancia que él percibía entre su educación especializada y la experiencia limitada de una empleada de limpieza. Pero Carmen no se intimidó. Durante 28 años había perfeccionado el arte de la observación silenciosa y había desarrollado una comprensión del comportamiento de los mercados financieros que, aunque no estaba respaldada por títulos universitarios, estaba basada en patrones reales que había observado durante décadas de crisis. Señor, dijo con una calma que sorprendió incluso a ella misma, entiendo que usted no tiene razón para confiar en mi opinión. Pero he estado limpiando oficinas financieras durante casi 30 años y he visto situaciones parecidas antes. ¿Podría al menos permitirme explicar lo que he observado? La petición era tan inusual, tan completamente fuera de los protocolos normales de una corporación, que Alejandro se encontró asintiendo más por curiosidad que por esperanza genuina de recibir ayuda útil. Tienes 2 minutos, dijo, checando su reloj, pero te advierto que estamos en una situación que requiere experiencia profesional específica. Los otros ejecutivos intercambiaron miradas que mezclaban diversión con impaciencia, claramente considerando esto una pérdida de tiempo que no podían permitirse. Carmen se acercó al escritorio donde estaban desplegados los reportes financieros, gráficos de mercado y análisis de riesgo que habían estado estudiando toda la mañana. Su mirada recorrió los documentos con una velocidad y precisión que sorprendió a los presentes. Señor Domínguez, comenzó, veo que están pensando en vender todas las posiciones asiáticas inmediatamente. Pero hace 5 años, cuando hubo una crisis similar con mercados europeos, usted no vendió inmediatamente. Esperó 3 días, y después compró más cuando los precios estaban en el fondo. Esa estrategia le dio ganancias de más del 200% cuando el mercado se recuperó. El comentario cayó como una bomba en la sala. Los ejecutivos se miraron con expresiones de asombro creciente. Carmen no solo recordaba perfectamente una estrategia específica de 5 años atrás, sino que había entendido los principios financieros detrás de esa decisión. Alejandro la miró con nueva atención, su irritación transformándose gradualmente en curiosidad genuina. Continúa, dijo, esta vez sin verificar el tiempo. La diferencia, continuó Carmen con confianza creciente, es que ahora ustedes están viendo el problema como si fuera aislado. Pero yo he observado que estas crisis asiáticas siguen un patrón específico. Primero hay pánico durante las primeras 6 horas, luego una recuperación parcial cuando los gobiernos intervienen,
Luego otra caída menor cuando los inversionistas se dan cuenta de que las medidas gubernamentales no son suficientes y finalmente una recuperación gradual cuando los mercados encuentran su verdadero nivel de equilibrio. Su análisis era tan detallado y específico que todos en la sala habían dejado de fingir que no la estaban tomando en serio. Alejandro se inclinó hacia adelante, completamente enfocado en sus palabras. ¿Está sugiriendo que esperemos a la segunda caída para vender?, preguntó. Eso sería extremadamente arriesgado. Si tu análisis está equivocado, las pérdidas podrían ser catastróficas. No estoy sugiriendo que esperen para vender, respondió Carmen, tomando uno de los reportes de la mesa. Estoy sugiriendo que hagan lo contrario de lo que todos los demás van a hacer. En lugar de vender durante la primera caída, vendan durante la recuperación parcial cuando los precios suban temporalmente. Y luego, cuando llegue la segunda caída que va a ser menor pero más estable, compren selectivamente las mejores oportunidades. Su propuesta era exactamente opuesta a la estrategia que habían estado considerando. El director de análisis de riesgo, que había estado escuchando con escepticismo creciente, finalmente intervino: señora, con todo respeto, esa estrategia requiere un timing perfecto que ni los mejores traders del mundo pueden garantizar. Es extremadamente especulativa y podría resultar en pérdidas aún mayores. Su objeción era técnicamente correcta desde una perspectiva de gestión conservadora de riesgo. Pero Carmen había anticipado esta objeción. Tiene razón en que es arriesgado, admitió, pero el riesgo de no hacer nada también es enorme. Y yo no estoy sugiriendo que apuesten todo. Estoy sugiriendo que dividan las posiciones en tres partes: una tercera parte la venden durante la recuperación temporal para asegurar liquidez, una tercera parte la mantienen como posición conservadora, y una tercera parte la usan estratégicamente durante la segunda oportunidad de compra. Su propuesta mostraba una comprensión sofisticada de diversificación de riesgo. Alejandro se quedó en silencio durante varios minutos, estudiando los gráficos mientras procesaba la propuesta de Carmen. Lo que más lo impresionaba no era solo la lógica de su análisis, sino el hecho de que había llegado a estas conclusiones basándose en observación empírica pura, sin acceso a los modelos computacionales sofisticados que sus analistas profesionales utilizaban rutinariamente. Carmen, dijo finalmente, ¿cómo es posible que sepas tanto sobre patrones de mercado? ¿Dónde estudiaste finanzas? La pregunta hizo que Carmen sonriera por primera vez desde que había entrado a la oficina. Señor, mi universidad fue este edificio. Durante 28 años he limpiado oficinas mientras ustedes discutían estrategias, he leído reportes que quedaban en los escritorios, he escuchado conversaciones sobre mercados y inversiones. No sé las fórmulas matemáticas complicadas, pero sé reconocer patrones cuando se repiten. Y los mercados, señor Domínguez, son como las personas: cuando están asustados, siempre reaccionan de la misma manera. Su explicación era tan simple y a la vez tan profunda que dejó a todos los presentes reflexionando sobre sus propias suposiciones acerca de dónde puede encontrarse el conocimiento valioso. El director financiero, un hombre que había pasado 15 años estudiando en las mejores universidades del mundo, murmuró: es una perspectiva completamente diferente a todo lo que habíamos considerado. Pero tiene una lógica interna consistente. ¿Qué tan segura estás de tu análisis?, preguntó Alejandro directamente. Era la pregunta más importante de la conversación, porque su respuesta determinaría si él estaba dispuesto a apostar cientos de millones de dólares en la intuición de una empleada de limpieza. Carmen lo miró directamente a los ojos, con una seriedad que transmitía décadas de experiencia observando cómo funcionaba realmente el mundo. Señor Domínguez, respondió, durante 28 años he visto a hombres muy inteligentes tomar decisiones financieras basadas en computadoras y fórmulas matemáticas. A veces ganan, a veces pierden. Pero yo he aprendido a leer algo que las computadoras no pueden leer: el miedo y la codicia de las personas. Y esas emociones siguen patrones muy predecibles. Su respuesta no ofrecía garantías, pero ofrecía algo más valioso: una perspectiva fundamentalmente diferente sobre cómo entender los mercados. La decisión que tomó Alejandro en los siguientes 5 minutos sería recordada como una de las más audaces y exitosas de su carrera. En lugar de seguir el consejo conservador de sus analistas profesionales, decidió implementar la estrategia sugerida por Carmen.
No completamente, porque el riesgo de estar completamente equivocado sería demasiado alto, pero sí parcialmente, dividiendo sus posiciones exactamente como ella había recomendado. Vamos a intentarlo, anunció, causando expresiones de shock en los rostros de sus ejecutivos. Pero Carmen, quiero que te quedes aquí durante todo el proceso. Si vamos a apostar en tu análisis, necesito que observes cómo se desarrolla la situación y nos adviertas si ves algo que cambie tu evaluación. La propuesta era tan inusual que violaba todos los protocolos corporativos imaginables, pero la crisis requería medidas extraordinarias. Lo que siguió durante las siguientes 8 horas fue una masterclass en psicología de mercados vista desde una perspectiva completamente nueva. Carmen se sentó en una esquina de la oficina, observando los monitores que mostraban el movimiento de precios en tiempo real, mientras proporcionaba un comentario constante que fascinaba a los analistas profesionales por su simplicidad intuitiva y su precisión predictiva. Ahora van a empezar a comprar, dijo a las 11:30 de la mañana, 15 minutos antes de que los gráficos mostraran el inicio de la recuperación parcial que había predicho. Los gobiernos asiáticos acaban de anunciar medidas de estabilización y los inversionistas van a pensar que el problema ya está resuelto. Pero es solo temporal. La verdadera prueba va a ser en 3 horas, cuando se den cuenta de que las medidas no son suficientes para los problemas estructurales subyacentes. Su análisis resultó ser exacto con una precisión que hubiera sido impresionante incluso para los mejores analistas técnicos. A las 2:45 de la tarde, exactamente como había predicho, comenzó la segunda onda de ventas, pero esta vez más controlada y menos emocional que la primera. Ahora, dijo Carmen simplemente. Este es el momento para las compras selectivas. Los precios están reflejando el verdadero valor, no el pánico ni el optimismo artificial. Alejandro, siguiendo su consejo, ejecutó una serie de transacciones que aprovecharían la segunda caída para adquirir activos de alta calidad a precios excepcionalmente bajos. La estrategia requería nervios de acero y una confianza absoluta en el análisis de Carmen, porque cualquier error de timing podría haber resultado en pérdidas aún mayores. Cuando los mercados cerraron esa tarde, no solo habían evitado las pérdidas catastróficas que habían proyectado en la mañana, sino que habían posicionado el portafolio para ganancias potenciales masivas cuando los mercados se estabilizaran completamente. Los primeros cálculos preliminares sugerían que, en lugar de perder cientos de millones, podrían haber ganado una cantidad similar cuando la situación se normalizara completamente. El silencio en la oficina esa tarde era diferente al de la mañana. Ya no era la tensión del pánico, sino la quietud del asombro. Alejandro miraba a Carmen, que había permanecido tranquila durante toda la jornada, como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Carmen, dijo finalmente, ¿tienes idea de lo que acabas de hacer? No solo salvaste mi empresa, probablemente la hiciste más rica de lo que era antes de la crisis. Carmen sonrió con la modestia que había caracterizado toda su vida laboral. Señor Domínguez, yo solo dije lo que he observado durante muchos años. Ustedes fueron los que tuvieron el valor de actuar basándose en esas observaciones. Su humildad, después de haber demostrado una perspicacia financiera que había superado a analistas con décadas de educación especializada, impresionó a todos los presentes tanto como su competencia técnica. Pero Alejandro no estaba dispuesto a permitir que la contribución de Carmen pasara desapercibida o fuera minimizada. No, dijo firmemente, lo que hiciste hoy fue extraordinario. Viste patrones que nuestros modelos computacionales más sofisticados no detectaron, entendiste dinámicas de mercado que nuestros analistas con doctorados no anticiparon. Eso no es suerte. Eso es talento genuino. La noticia de lo que había ocurrido se extendió rápidamente por el edificio corporativo y luego por los círculos financieros de la ciudad. La historia de la empleada de limpieza que había salvado una empresa de $1.000 millones con su intuición de mercado era tan inusual que inicialmente muchos la consideraron una leyenda urbana. Pero cuando los resultados financieros se hicieron públicos y se confirmó la extraordinaria rentabilidad de las transacciones realizadas ese día, la historia se convirtió en realidad documentada. Quiero ofrecerte un puesto como analista senior en mi equipo, le dijo Alejandro a Carmen una semana después, cuando los números finales confirmaron que su estrategia había resultado en ganancias superiores a los $300 millones.
con un salario que refleje el valor real de tu contribución a esta empresa. La oferta representaba un cambio de vida que habría transformado completamente las circunstancias económicas de Carmen y su familia. Pero la respuesta de Carmen sorprendió nuevamente a Alejandro. Señor Domínguez, le agradezco muchísimo la oferta y es más dinero del que jamás soñé tener. Pero he estado pensando en algo diferente. Se detuvo, organizando sus pensamientos antes de continuar. Durante estos años he conocido a muchas personas como yo, empleados de limpieza, guardias de seguridad, secretarias, personas que observan y aprenden pero nunca tienen oportunidades de demostrar lo que saben. ¿Qué le parecería si en lugar de contratarme solo a mí, creamos un programa para identificar y desarrollar talento oculto en toda la empresa? La propuesta fascinó a Alejandro porque mostraba una visión sistémica que iba más allá del beneficio personal. Carmen estaba sugiriendo que su caso podría no ser único, que otras personas en posiciones similares podrían tener conocimientos y perspectivas valiosas que la estructura corporativa tradicional nunca descubriría. Es una idea intrigante, admitió, pero ¿cómo funcionaría prácticamente? Podríamos crear un programa donde cualquier empleado, sin importar su posición, pueda presentar ideas o análisis sobre aspectos de la empresa que observan en su trabajo diario. Explicó Carmen. Los empleados de limpieza ven patrones de uso que pueden indicar problemas operacionales, los guardias de seguridad observan flujos de personas que pueden revelar ineficiencias, las secretarias escuchan conversaciones que pueden sugerir oportunidades perdidas. Toda esa información se desperdicia porque nunca se les pregunta su opinión. La visión de Carmen era revolucionaria para una industria tradicionalmente jerárquica donde las ideas valiosas se suponía que venían solo de los niveles superiores de management. Pero después de haber experimentado personalmente el valor de perspectivas no tradicionales, Alejandro estaba abierto a experimentar con enfoques igualmente no tradicionales para gestionar talento. El programa Perspectivas 360 que desarrollaron juntos se convirtió en un modelo innovador de gestión participativa que fue estudiado y copiado por empresas en toda América Latina. Carmen se convirtió en la directora del programa, con un salario que reflejaba su nueva responsabilidad, pero más importante para ella, con la oportunidad de crear un cambio sistémico que beneficiaría a personas en situaciones similares a la suya. Los resultados fueron extraordinarios. En el primer año del programa, empleados de todos los niveles contribuyeron con más de 200 ideas simplemente bells que resultaron en ahorros operacionales de más de 50 millones de pesos. Más importante aún, se identificaron 12 empleados con talentos excepcionales en áreas que iban desde análisis de datos hasta estrategia comercial, todos los cuales recibieron oportunidades de desarrollo profesional que transformaron sus vidas. Carmen me enseñó que el talento no respeta jerarquías corporativas, explicaba Alejandro en conferencias de liderazgo empresarial. Puede aparecer en cualquier lugar, en cualquier persona, si tenemos la humildad de buscar y la sabiduría de escuchar. El valor económico que hemos obtenido del programa, Perspectivas 360 minutos, ha sido enorme, pero el valor humano ha sido incalculable. La historia de Carmen se convirtió en inspiración para cambios en la cultura corporativa mexicana. Universidades comenzaron a estudiar su caso como ejemplo de cómo la experiencia práctica puede complementar la educación formal, y escuelas de negocios incorporaron su historia en cursos sobre liderazgo inclusivo y gestión de talento no convencional. Pero para Carmen, el verdadero éxito no se medía en reconocimientos públicos o cambios sistémicos, sino en historias personales de empleados cuyas vidas habían sido transformadas por tener la oportunidad de demostrar sus capacidades. Cada vez que veo a alguien que era invisible hacerse visible, que era silenciado encontrar su voz, que era subestimado demostrar su valor, siento que todo valió la pena, decía en entrevistas. 5 años después de aquel día de crisis, Alejandro reflexionaba sobre cómo un momento de desesperación había resultado en la lección de liderazgo más importante de su carrera. Carmen, ahora respetada internacionalmente como innovadora en gestión de talento, seguía llegando temprano a la oficina, no para limpiar sino para continuar identificando y desarrollando el potencial oculto en personas que la sociedad había enseñado a ver como limitadas por sus circunstancias. ¿Sabes qué he aprendido, Carmen?, le preguntó Alejandro durante una de sus reuniones semanales, que la verdadera riqueza de una organización no está en sus activos financieros sino en su capacidad de reconocer y desarrollar el talento humano sin importar dónde se encuentre.
Carmen sonrió, recordando la mujer tímida que había sido cuando entró por primera vez a esa oficina con su carrito de limpieza. Y yo aprendí, señor Domínguez, que a veces lo que paraliza a todos no es solo una acción inesperada, sino la demostración de que nuestras suposiciones sobre las limitaciones de otros pueden estar completamente equivocadas. Su respuesta encapsulaba la transformación mutua que habían experimentado. Él había aprendido humildad y ella había encontrado su voz. En las tardes, cuando terminaba su jornada como directora de Perspectivas 360, Carmen a menudo caminaba por los pasillos del piso 42, observando a los nuevos empleados de limpieza realizar las mismas tareas que ella había hecho durante décadas. La diferencia era que ahora sabían que tenían una voz, que sus observaciones tenían valor, que sus ideas podrían ser escuchadas y tenían el valor de compartirlas. La frase "una mujer de limpieza entra a la oficina del millonario" se había convertido en símbolo de cómo las oportunidades de transformación pueden aparecer en los lugares más inesperados, de cómo el conocimiento verdadero puede residir en personas que la sociedad ha enseñado a ignorar, y de cómo un momento de crisis puede convertirse en el catalizador para cambios que benefician no solo a individuos sino a sistemas completos. El programa Perspectivas 360 se expandió internacionalmente, pero su corazón siguió siendo la historia original de una mujer que había limpiado oficinas durante 28 años antes de demostrar que había estado aprendiendo durante todo ese tiempo, esperando el momento correcto para compartir una sabiduría que nadie sabía que poseía. Carmen había probado que a veces lo que más paraliza a las personas poderosas es descubrir que el poder verdadero puede residir en quienes menos poder aparentan tener, y que la transformación más profunda ocurre cuando esa paradoja es no solo reconocida, sino celebrada y sistematizada para el beneficio de todos.